Shalom, amados hermanos, bienvenidos a su programa Estudio Bíblico en Shabbat. Una vez más, el Padre Eterno nos da la oportunidad de estar dispuestos a seguir estudiando su palabra, estudiando las Sagradas Escrituras. Y como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos de Shabbat, estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, específicamente esta carta a los Efesios. Y precisamente estamos allí en el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios. Allí Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 9? Dice el apóstol Pablo, y eso de que subió, ¿qué significa? Que también había descendido a las profundidades de la tierra. Él hace una pregunta, porque recuerden que el apóstol Pablo se está haciendo referencia al libro de los Salmos. Esto ya lo hemos establecido, ya lo hemos visto en clases anteriores, en momentos anteriores, y él está hablando ahora porque él ha citado el libro de los Salmos, precisamente el que dice, subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces él ahora va a responder la pregunta o la interrogante que se abre allí, porque dice, ¿y eso de que subió, qué significa? Porque recuerden que en principio se decía que era que era Moisés, Moshe, el profeta Moisés, el que había subido para recibir la Torá. Ahora él lo está entendiendo a nivel del Mesías, a nivel de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces el apóstol Pablo le está dando ahora la interpretación elevada. Esa interpretación primaria de que había sido Moshe, el profeta Moisés, es correcta. Pero ahora, al intervenir el Mesías en este mundo, en esta tierra, al llegar a este mundo, entonces la interpretación de la Torá tiene un crecimiento, hay una glorificación de la Torá, hay una magnificencia de la Torá, entonces se eleva la Torá. Y esa elevación se da en el Mesías. Entonces el apóstol Pablo, evidentemente, ahora va a entender esto a la luz del Mesías. Entonces él plantea una pregunta, él plantea un interrogante. ¿Qué significa eso? Eso de que subió, ¿qué significa? Pues en cuanto a Moshe, pues obviamente no tenemos de pronto ninguna reparación, no tendríamos que preguntar eso porque pues él se encontraba abajo, allí en la base del monte Sinai, allá en el desierto, y él subió al monte Sinai. Entonces, pues que se encontraba abajo del monte y subió. Pero en cuanto a Yeshua, ¿qué significa eso que subió? Pues esa respuesta que está dando el apóstol Pablo es que también él había descendido a las profundidades de la tierra. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos ahora estudiando, eso es lo que estamos tratando de establecer o de entender. ¿Qué significa eso de que él había descendido a las profundidades de la tierra? Y ya hemos tocado algunas cosas al respecto de cómo muchos han interpretado esto que dice el apóstol Pablo, que había descendido a las profundidades de la tierra. Muchos la han interpretado como si se tratara del centro de la tierra, en donde se encuentra para algunos el infierno, ¿sí? Hablamos siempre del Sheol en hebreo, del Hades en griego. Entonces, algunos han interpretado eso, pero eso ya lo hemos visto en las clases anteriores y hemos podido establecer que no es así, ¿ok? Y el mismo apóstol Pablo nos ha ayudado mucho en esto, ¿sí? Quiero que vayamos, por último, en cuanto a esto de que Yeshua fue, como dicen algunos, o dicen muchos, porque la verdad es que esta doctrina es muy predicada, está usada en muchísimos lugares, que supuestamente Yeshua había descendido a las partes más bajas, es decir, al infierno, y allí estuvo por los 3 días y las 3 noches. Entonces, muchos hablan de esto y no es correcto. Entonces, hemos establecido que no es así. Ya hemos visto qué significa el corazón de la tierra cuando él dijo que era necesario que el Mesías estuviera en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches, como lo estuvo el profeta el profeta Jonás en el vientre del gran pez. Entonces estamos entendiendo esto. Por tanto, hemos podido establecer que Yeshua estaba en el paraíso y hemos visto que al paraíso, pues, ¿quiénes iban? Iban todos aquellos que vivían conforme a la Torá. Y también hemos visto
en la parábola del rico y Lázaro, pudimos ver allí que al Hades, recuerde la palabra Hades es griega, que es el equivalente a Sheol en hebreo, en la parábola del rico y Lázaro, el rico va allí precisamente al Hades, al Sheol, porque no había vivido conforme a lo que dice la Torá que fue dada por medio de Moshe. Y eso precisamente es lo que el Señor establece en esa parábola, porque al final muestra una preocupación de aquel hombre que se encontraba en el Hades, en el Sheol, para que sus hermanos no fueran a ese lugar de tormento. Y se le responde a él a través de Abraham, se muestra como esa relación allí, a través de Abraham, dice, bueno, tienen a Moshe y tienen los profetas, tienen a la ley. Moisés es la representación de la ley, de la Torá. Y tienen los profetas, pues que los obedezcan. Si no quieren ir a ese lugar, pues que obedezcan a Moshe, es decir, a la ley de Dios, la Torá, y a los profetas. Entonces, Yeshua en realidad estuvo en el paraíso. Y hay algunas personas que dicen pues que el paraíso es el mismo Hades, ¿no? Veíamos cómo el paraíso es totalmente diferente al Hades. De hecho, hay una distancia enorme entre ellos, hay una diferencia enorme de tal manera que ninguno puede pasar de aquí a allá, como se dice en la parábola del rico y Lázaro, sí, que estuvimos viendo en el Shabbat pasado. Entonces, no se puede pasar. Es una diferencia. No, hay gente que tiende a pensar que son el mismo lugar. El paraíso, sí, hay algunos que lo piensan, y el Hades, pero no. Hay otros que piensan pues que el paraíso es el reino de los cielos o es el cielo. Y tampoco. El paraíso no sabemos exactamente porque no se nos dice dónde queda, pero podríamos decir que por ser el lugar donde van los temerosos de Dios, los que han vivido conforme al temor de Dios y conforme a su voluntad, pues podría ser una sección dentro del cielo. Pero allí van ellos a un reposo, esperando la resurrección a vida eterna. Todos los que se levanten del paraíso, es decir, que se resuciten, porque esa será la primera resurrección que se dará, resucitarán precisamente para vida eterna, no para condenación. Esa es ya la posterior resurrección, es la resurrección de la segunda muerte. Por eso los que tienen la resurrección en su primera parte, en su primera fase, la muerte segunda no tiene potestad, lo dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? No tiene potestad sobre estos, no tiene poder sobre esto, no tiene autoridad. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y el apóstol Pablo nos marca una diferencia entre el tercer cielo, que él lo llama así, tercer cielo, hablando del lugar celestial, diciendo como morada de Dios. Eso es una forma de decir, ¿no? La morada de Dios, porque pues Dios es el todo en realidad. Entonces, es la dimensión donde él se encuentra. Entonces, podemos decir que el paraíso podría ser una sección dentro de todo eso, en donde están allí provisionalmente todos los que esperan, todos los que están en esa esperanza. Obviamente, es un lugar hermoso, celestial, divino, que hace parte precisamente de todo lo que tiene que ver el reino de los cielos. Y en el capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 1, vamos a ver eso, ¿sí? Allí busque por favor su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo así en segunda de Corintios 12, 1. Dice, aunque jactarse no es conveniente, porque pues nunca la jactancia será conveniente, eso es real, me es necesario. Y en realidad no es que el apóstol Pablo se fuera a jactar, sino que él iba a hablar de algunas cosas que él había recibido en revelación y que mucha gente podría catalogar como de jactancia al darle esas declaraciones de revelación. Y dice él allí, aunque jactarse no es conveniente, me es necesario, por lo cual abordaré el tema de las visiones y revelaciones del Señor. Las visiones y revelaciones que el Señor le había dado a él, le había hecho a él. Dice él hablando en tercera persona, pero hablando de sí mismo, porque ese hombre del cual va a hablar Pablo es el mismo.
Es el mismo, solamente que lo voy a hablar en tercera persona precisamente para no usar la primera persona y que suene esto muy arrogante. Dice él allí, conozco de un hombre en el Mesías, un hombre en el Mesías. Recuerda, el Mesías es el factor que lo cambia todo, que determina todo. Conozco de un hombre en el Mesías, que hace 14 años en el Mesías, es decir, él ya se había convertido, él ya estaba en el Mesías, ya vivía en él, y por eso habla y dice que es hace 14 años que le sucedió esto. O sea, él ya estaba en el Mesías, ya era un creyente en Yeshua, el Mesías. Conozco de un hombre en el Mesías que hace 14 años, o sea, 14 años atrás, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces podríamos simplificar esto de los cielos, aunque en el judaísmo se habla de 7 niveles del cielo y hasta hay otras teorías por allí, pero pues no nos vamos a meter a ver todo esto, obviamente, porque no es nuestro tema en este momento, por lo tanto no vamos a ahondar en esto. El apóstol Pablo sí habla de esto, del tercer cielo, y lo simplifica entendiendo nosotros precisamente el primer cielo como lo que vemos a primera vista, lo que nosotros llamaríamos nuestra atmósfera y lo que nosotros acostumbramos a llamar el cielo, ¿sí? El segundo cielo, pues la expansión, lo que nosotros vemos y hoy sabemos que se encuentran muchas de ellas, muchas de esas estrellas a miles de millones de kilómetros, ¿ok? Y se tienen que medir muchas veces en años luz para poder comprender un poco más las medidas hacia dónde se encuentran estas estrellas. Entonces muchas veces ustedes han visto en la noche la expansión, lo que vemos las estrellas, algunas veces se ven allí algunas constelaciones. Bueno, eso es lo que sería el segundo cielo. Y el tercer cielo es lo que está más allá de toda esta dimensión del universo. Lo que va más allá de este universo, lo que está por encima, lo que es superior, lo que no pertenece precisamente a este universo porque es superior a todo este universo. Y obviamente ese es el tercer cielo. Ese es el tercer cielo. Podríamos decir, para ya hablarlo de manera simplificada, la morada de Dios, el lugar de Dios, ¿sí? Donde Dios está, aunque pues sabemos que Dios está en todas partes, pero donde su realidad está allí, ¿sí? Continua dentro de una dimensión mayor a esta que nosotros vivimos. Entonces dice él que no sabe cómo sucedió eso, si eso fue en el cuerpo, fue una experiencia fuera de ella, es decir, más es de tipo espiritual. Él no sabe, tuvo un éxtasis, tuvo una revelación, porque se trata de revelaciones y visiones, y no puede él decir si realmente estuvo físicamente allá o todo estuvo dentro de una visión, pero él tuvo esa gran oportunidad, ¿sí? A diferencia, y quiero pues de pronto hacer el comentario, ¿no? A diferencia de lo que hoy se escucha, mucha gente tiende a decir que fueron supuestamente al infierno. Recuerde que la Biblia no habla en sí del infierno, o por lo menos el concepto del infierno no se usa, siempre se usa la palabra Hades, o por lo general Hades, sí, la palabra Sheol. También hay otras palabras que se usan en menor escala, pero no la palabra infierno, que obviamente tiene que ver más con el latín. Entonces, él allí va al cielo. Hoy mucha gente tiene que ir a un lugar de tormento para que crean. Por lo general, los apóstoles siempre tenían visiones del cielo. Esa es como la gran diferencia que se ve en este tiempo, ¿no? Muchos fueron allá a un lugar de tormento, mientras que él tuvo esa gran oportunidad de tener esa revelación. Y dice el versículo 3, y conozco de tal hombre, es decir, él mismo, es él, o sea, conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, también fue arrebatado al paraíso, en donde escuchó palabras impronunciables que ningún hombre puede hablar. Escuchó palabras impronunciables que ningún hombre puede hablar. Entonces, él también tuvo la oportunidad de ser llevado en visión. Él no sabe si eso fue real en el cuerpo que él estuvo allí o fue una visión. Por eso dice, no lo sé, pero allí estuve y tuve la oportunidad de escuchar palabras. Es decir, él escuchaba
como sonidos, como que alguien estuviera hablando. Es como, por ejemplo, que usted no sabe nada, absolutamente nada. Voy a poner un ejemplo de chino, del mandarín o del alemán, pues, que son idiomas bastante diferentes al nuestro, ¿sí? El japonés, el ruso, ¿sí? Idiomas. Entonces, de pronto usted puede escuchar a dos alemanes o a dos chinos, japoneses, hablando en su idioma, y usted sabe que ellos están hablando, pero no entienden nada, y le dicen a usted que pronuncie lo que ellos están diciendo, pues para usted va a ser muy difícil pronunciar algo de lo que ellos están diciendo, porque usted no tiene ni idea ni sabe nada de esto, ¿sí? Entonces, esto a nivel humano, mire la complejidad, a nivel humano, ojo, a nivel humano, usted escucha a dos japoneses, a dos chinos, ¿sí? Hablar en sus idiomas. Obviamente el idioma japonés es diferente del de la China, ¿no? Entonces estoy hablando, por eso, dos japoneses, dos chinos, dos rusos, dos alemanes, hablando naturalmente en su idioma. Si usted no conoce ninguno de esos idiomas, usted no va a entender. Y si le preguntan a usted qué están diciendo, qué están hablando, usted dice, no sé. O sea, usted ni siquiera atina a decir algo de las palabras que ellos están usando a nivel humano. Ahora imagínese a nivel angelical. Entonces, lo que él escuchó, obviamente, se trataba de la lengua angelical, no las lenguas. En el cielo no hay varios idiomas como lo hay en la tierra. Recuerde que varios idiomas se dieron aquí en la tierra como resultado de la arrogancia, del orgullo del ser humano que quiso construir una torre, la torre de Babel, muy bien, y quisieron ser como Dios nuevamente, quisieron tocar el trono de Dios como supuestamente ellos pretendían, ¿no? Que al construir esta torre lleguemos a Dios, es decir, lleguemos a ser como Dios, porque eso es lo que siempre ha querido el hombre. Y por eso vinieron la confusión de las lenguas, de los idiomas, y terminan hablando diferentes idiomas. Pero en el cielo no es así. En el cielo no hay así como hay acá, que hay cantidad de idiomas y de dialectos. Así no es en el cielo. Eso no lo podemos nosotros pensar, o en la dimensión espiritual. Y entendemos que el paraíso está dentro de esa dimensión espiritual, que es el tercer cielo. O sea, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar allí en el tercer cielo, pero también estar en el paraíso. Es decir, mostrar el paraíso como algo que puede estar dentro de la dimensión del tercer cielo, pero que es algo diferente en cuanto a que allí están las almas que van a reposar. Recuerde que cuando el rico, en la parábola del rico y Lázaro, cuando Lázaro, ¿sí? El azar, como es el nombre en hebreo, ¿sí? Muere, dice que es llevado por los ángeles. Entonces, lo que él escucha allí es el idioma de los ángeles, el idioma, ¿sí? De los ángeles, la lengua de los ángeles. Entonces, dice él aquí categóricamente, en donde escuchó palabras impronunciables que ningún hombre puede hablar, ningún ser humano puede hablar. Por eso esa cosa de que no, yo hablo lenguas angelicales, lenguas celestiales, es contrario a la enseñanza apostólica, porque Pablo mismo dice que son palabras impronunciables y que ningún ser humano, ningún hombre, ningún ser humano, que usa la palabra allí precisamente para describir al ser humano en general, puede hablar. Ningún, no. Por tanto, si una persona dice que habla en lenguas o las lenguas angelicales, como dicen algunos, que hablan las lenguas del cielo, las lenguas celestiales, es totalmente falso. Está mintiendo porque ningún hombre puede hablar. Ninguno. Y por eso él dice que él escuchó palabras impronunciables. Para él eran impronunciables. Para el apóstol Pablo. Y por tanto para él eran imposibles de hablar. Es decir, que evidentemente él sí estaba en esa dimensión gloriosa, esa dimensión celestial, ¿no? Esa dimensión poderosa. Pero él hace la diferencia entre el tercer cielo y el paraíso. El paraíso es el lugar donde van las almas de todos aquellos que mueren en el temor de Dios, en su palabra, en el temor de Yeshua, en el temor de vivir una vida santa para Él. Entonces allí van las almas y de allí es que saldrán ante el toque del shofar, de la trompeta, de arcángel,
¿sí? Cuando suene y marque ese advenimiento, ese regreso del Mesías, de allí, de ese lugar, el paraíso, es que se levantarán todas las almas en la resurrección primera. Esos son los que luego verán a Dios. Luego verán a Dios. Sí, porque pues ningún hombre ha visto a Dios, pero estos que se levanten de allí, que van a reinar juntamente con el Mesías, donde el Mesías va a ser el rey y todos van a ser un reino de sacerdotes, o vamos a ser, bueno, permítame, me incluyo también ahí porque tengo mi esperanza de estar allí dentro de ese grupo, ¿sí? Entonces todos ellos, después de este tiempo, van a presentarse ante el eterno Dios y le verán cara a cara, ¿sí? Allí, luego, después de todo eso, verán a Dios, verán a Dios. Allí estarán. Entonces, hay una diferencia. Y quería aclararlo porque a veces puede haber confusión. Entonces, el apóstol Pablo hace esa diferencia, ya que estábamos hablando del paraíso. Pero siguiendo con el tema de las profundidades de la tierra, precisamente nosotros tenemos que entender qué significa las profundidades de la tierra. Cuando el apóstol Pablo dice que eso de que él subió, ¿qué significa? Pues que había descendido a las profundidades de la tierra. Lo podemos entender de dos maneras, ¿sí? Una, que descendió literalmente a esta tierra como lo hizo, porque entre el cielo y la tierra, pues lo más profundo dentro de la conciencia, dentro del pensamiento hebreo, hay esa diferencia, el cielo, la tierra, siempre el cielo, la tierra. Entonces, entre el cielo y la tierra, pues, ¿qué es lo que está más abajo? Pues la tierra. Entonces, allí el apóstol Pablo está diciendo, pues, que él vino a la tierra. Pero también las profundidades de la tierra, también lo podemos entender como la muerte. Él estaba hablando de su muerte, de estar en el sepulcro, que iba a estar allí en el sepulcro. Obviamente, mientras él estuvo en el sepulcro, espiritualmente, mientras su cuerpo estuvo allí en el sepulcro, espiritualmente estaba ¿dónde? En el paraíso, como lo vimos hace 8 días. Explicamos eso, que Yeshua estuvo ¿en dónde? En el paraíso. Entonces, esto de las profundidades, ¿sí? De la tierra, significa, o vamos a ver cuál es su significado, ¿sí? Entonces, vamos a entender esto. Empecemos con Salmo capítulo 63, versículo 9. Salmos capítulo 63, versículo 9. Dice, los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales, ¿sí? Los que buscan mi muerte serán destruidos, y al ser destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. ¿Qué está queriendo decir el salmista acá? Que aquellos enemigos que él tenía, él le creía y estaba confiando en el Señor que sus enemigos iban a ser ¿qué? Destruidos. Aquellos que buscaban ¿qué? La muerte de él. Los que querían matarle, los que querían destruir, ¿sí? Allí obviamente David está rememorando muchas de las cosas que vivió, que padeció, porque tuvo varias persecuciones, entre ellas, pues una de las más férreas fue la de Saúl, la del rey Saúl, cuando lo buscaba precisamente para matarlo, donde él continuamente invocaba al Señor. Entonces él entendía que aquellos que querían buscar su muerte y querían destruirle, como dice ahí el Salmo 63:9, los que buscan mi muerte serán destruidos, destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra y serán entregados, por tanto, a la espada y acabarán devorados por los chacales. Entonces, cuando él dice bajar a las profundidades de la tierra, esta expresión nos estaba indicando, en realidad, que descenderían o morirían, porque están buscando, ¿qué están buscando de él? La muerte. Están buscando la muerte de él, del salmista, de David. Él dice, están buscando mi muerte, pero ellos van a ser destruidos. Es decir, en vez de morir yo, van a morir ellos y por eso ellos bajarán a las profundidades de la tierra. Las profundidades de la tierra nos está hablando entonces de ese estado de muerte, el estado de muerte al que se enfrentarían aquellos
que él creía pues que obviamente el Señor era el que lo iba a salvar, que el Señor era el que iba a estar con él y que así lo estuvieran persiguiendo para matarlo, en realidad los que iban a salir más librados y los que iban a morir eran ellos. Entonces él está creyendo y dice, bajarán a las profundidades de la tierra. Hablando de esto, ¿sí? En cuanto a la muerte, ¿sí? De eso se trata esto de las profundidades de la tierra, las profundidades de la tierra. Vamos a ir entendiendo eso allí poco a poco, ¿sí? Veamos lo que dice el Salmo 139, versículo 15. Salmo 139, versículo 15. Dice el Salmo 139, 15. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido, estaré en las profundidades de la tierra. Mire lo que dice el salmista, ojo con eso. Recuerde que muchos dicen que cuando el apóstol Pablo usa la expresión profundidad de la tierra, significaba el infierno, ¿no? Hay muchos que dicen eso, ¿no? Eso está hablando del infierno, por tanto el infierno está en el centro de la tierra y allí es donde van todos los que perecen sin por fuera de la voluntad de Dios, las almas. Pero mire lo que está diciendo el salmista. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto yo fui formado. Él sabe que él fue formado, ¿por quién? Por el eterno Dios. Él fue hecho, creado, ¿sí? Por eso dice, y entretejido. Fui formado, ¿y qué? Y entretejido. Eso es lo que está diciendo el salmista. Yo fui formado, o sea, en lo oculto, en lo reservado, como es la concepción, recuerde. Claro, en la concepción entre un hombre y una mujer, pues que se aman, de verdad desean y son, digamos, esposos, llevémoslo a ese plano, ¿sí? Pues aunque pues obviamente hay muchos que pueden quedar en embarazo sin ser necesariamente esposos, muchas mujeres, pero llevémoslo al plano ese, que él está hablando de esto. Por eso dice que allí en lo oculto, donde estaba esa pareja, donde estaban ese hombre, esa mujer, allí él fue formado en medio de eso. Allí fue formado. Y dice que allí fue entretejido, ¿sí? Como si se tratara de una elaboración bien hermosa. Pero él dice acá, no fueron encubiertos de ti mis huesos. Y aunque en lo oculto, yo fui formado y entretejido, él sabe esto, estaré en las profundidades de la tierra. Claro, ¿qué significa que él fue formado y entretejido? El pequeño embrión, del cual ahora luego él va a hablar, ¿cierto? El pequeño embrión allí, pues se fue formando una vida, una vida, una vida, y viene a este mundo, nace, y como lo es la vida de todo ser humano, va a crecer, se va a desarrollar, pero ¿cuál es su final? Morir. Por eso él dice que aunque él fue entretejido y formado por el Señor, él sabe, dice, estaré en las profundidades de la tierra. Es decir, desde el momento en que nace ese bebé, ¿sí? Desde el momento más bien en que se forma, porque no necesariamente tiene que salir por el conducto femenino, no necesariamente desde el momento en que empieza a ser formado, entretejido, desde el primer instante cuando ese espermatozoide consigue allí al óvulo, ¿sí? Allí, entonces, en ese momento se gesta la vida. Y a partir de allí, pues en cualquier momento vamos a ir a las profundidades de la tierra. ¿Cuántos bebés han muerto de manera natural y espontánea de pronto dentro de su misma dentro del mismo vientre de la madre? No alcanzaron ni siquiera a salir, pero ya había una vida allí. Hay muchos que alcanzan a salir y de pronto a las horas mueren, otros mueren a los días, otros mueren a los meses, otros mueren a los años. De hecho, hay muchos que pueden durar muchísimos años, pueden alcanzar 100
o pueden rebasar la barrera de los 100 años, pero en algún momento estarán en las profundidades de la tierra. Eso es lo que él entendía, que aunque él había sido entretejido por el Señor y aunque había sido formado, pues le esperaba de alguna manera, ¿sí?, la muerte. Y dice el versículo 16, tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados. Es decir, ya están trazados. ¿Cuáles son los días? ¿Desde qué momento? Desde ese momento de ser un pequeño embrión. Desde ese instante. Desde allí, ya el eterno Dios traza los días de esa persona de acuerdo a la soberanía de Dios. De acuerdo al conocimiento, a la presciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas. De acuerdo a esa omnisciencia de Dios, que es el conocimiento completo de todas las cosas. Entonces, como el Eterno tiene un conocimiento completo, total, entonces, dice él, tus ojos veían mi embrión, o sea, como un embrión, ahí pequeño. Y todos mis días fueron trazados, ya desde ese momento ya están trazados. Es decir, que desde ese momento ya está establecido hasta dónde va a vivir en esta vida, ¿sí? Y luego después de eso ir a dónde? A las profundidades de la tierra, que es el estado de ¿qué? De la muerte, ¿sí? Que todos los seres humanos sufrimos o por lo cual todos pasaremos. Y dice allí, tus ojos veían mi embrión y todos mis días fueron trazados. En ese momento todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. Claro, cada momento, cada instante de nosotros va siendo escrito en el rollo de Dios. ¿Sí? En el rollo, ahí va quedando todo, todas las cosas nuestras. Cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces mire que si esto se tratara de el lugar de tormento, si las profundidades de la tierra se trataran del lugar de tormento, como lo enseñan muchos cuando dicen que el apóstol Pablo, cuando dijo, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que había descendido a las profundidades de la tierra, a las profundidades de la tierra. La cuestión de las profundidades de la tierra es un hebraísmo que significa estar muerto, estar muerto. Pero ese estar muerto no significa un estado de condenación. No significa eso. Ya cada persona, su alma irá pues donde deba estar, ya sea para condenación o para vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo, el salmista, no puede estar creyendo, como dice él allí, no fueron encubiertos de ti mis huesos, y aunque en lo oculto fui formado y entretejido, estar en las profundidades de la tierra, que él vaya a pensar entonces que él se va a condenar. Porque muchos dicen que las profundidades de la tierra hablan del Hades, hablan del infierno, que es el lugar de tormento. Y por eso, cuando dice que el Señor estuvo en las profundidades de la tierra, eso significa que Él estuvo en el infierno, que Él estuvo en el lugar de tormento. Más bíblicamente hablando, en el Hades o Sheol. No, amados hermanos, porque como David, como el salmista va a creer entonces que él va a ir a parar al lugar de condenación. Él no piensa eso. De hecho, el mismo David, ¿sí?, dice que el Señor le ha librado, ¿sí?, ha librado su alma de las profundidades del Sheol. Mire lo que dice el Salmo 86. Salmo 86, 13. Mire lo que dice, mire el convencimiento que tenía David. Salmo 86, 13. Dice así, porque tu piedad ha sido grande para conmigo, porque tu piedad ha sido grande para conmigo. Por tanto, has librado mi alma de estar en las profundidades del Sheol, que es muy diferente, ¿no? Hablar de las profundidades de la tierra a las profundidades del Sheol. Él sabía que inminentemente iba a llegar un momento en que él iba a morir. Claro, David se vio enfrentado a muchos momentos de muerte, en donde él vio que su vida corría peligro y que lo iban a matar.
Sin embargo, el Señor vemos cuando estudiamos la historia de David, del rey David, ¿sí? Pues vemos cómo el Señor lo salva en muchas ocasiones de la espada enemiga, de cómo lo salva de todos sus enemigos, de cómo lo cubre, y se salvó muchas veces. El Señor lo salvó muchas veces. Sin embargo, él sabía que en algún momento iba ¿a qué? A morir. O sea, por más que se salvara de la muerte, en algún momento él iba a morir. O sea, David no pretendía que él iba a vivir por siempre en esta tierra. Él tenía, sí, su esperanza de vida eterna, pero él sabía que en algún momento iba a morir. Cuando lo perseguían humanamente, como lo haríamos todos nosotros, rogaba al eterno Dios que lo guardara de sus enemigos, que lo guardara de toda maldición, de todos aquellos que querían, que le buscaban para morir. Pero llegó un momento en el que él tuvo que morir. De hecho, hay un relato precisamente en el libro de las Crónicas que nos habla de eso. Dice que cuando llegaron los días en que David debía morir, pues ya naturalmente, dice que mandó a llamar a su hijo Salomón, lo mandó a llamar. Y una de las cosas, cuando nosotros leemos ese texto, una de las cosas que él le demandó precisamente a Salomón, fue que viviera conforme a todo lo que la Torá decía. Él le dice, debes vivir conforme a todo lo que la Torá dice. Porque él dice, ya mi tiempo ha pasado. Ya mi tiempo está que expira. Por tanto, tú, Salomón, esfuérzate y sé hombre, le dice eso, ¿no? Esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué? Porque mi tiempo ya ha llegado y tú tendrás que seguir obedeciendo al Señor, obedeciendo su Torá, obedeciendo todas las cosas. Entonces, eso es lo que vemos allí, precisamente en ese reconocimiento cuando ya ha llegado el tiempo de la muerte de David. Es decir, David era consciente que en algún momento vamos a morir. Ustedes y yo somos conscientes que en algún momento podemos morir. Ahora estoy aquí en este momento, pero eso no significa que yo tenga la seguridad de que qué va a pasar conmigo en una hora, qué va a pasar conmigo en un día, qué va a pasar conmigo en una semana o en unos años, si es que el eterno Dios me va a permitir vivir más tiempo. No lo sé. Soy consciente que en algún momento voy a partir de acá y por tanto yo bajaré a las profundidades de la tierra. Ahora, recuerden que en la antigüedad pues siempre se sepultaba, ¿sí?, a la gente en cuevas subterráneas, ¿sí? Eran unas cuevas que se abrían, ¿sí?, pero eran de tipo subterráneo porque tenían que descender a la tierra, ¿sí? Era así, entonces descendían o entonces allí estaban pues para impedir pues que los cuerpos de pronto fueran quitados, saqueados de allí. Entonces hacían unas cuevas subterráneas y colocaban grandes rocas allí para tener guardado ese cuerpo que ya había muerto. Entonces se decía que habían bajado a las profundidades de la tierra, referencia a la muerte. Entonces mire que el rey David, disculpen, dice, porque tu piedad ha sido grande para conmigo. Y como tu piedad ha sido grande para conmigo, ¿sí?, entonces has librado mi alma de estar en las profundidades del Sheol. Porque el Sheol es el lugar ¿de qué? De tormento. El Sheol es el lugar de tormento. Es el equivalente en griego a Hades, ¿sí? Entonces, el Sheol es el lugar donde van todas las almas de aquellos que no han vivido temerosamente, de aquellos que no han vivido conforme a la obediencia a Dios y a su palabra, a su Torá. Allí estarán. Estas almas serán las que resuciten no en la primera resurrección, sino en una segunda resurrección, y por tanto dice que la muerte segunda tendrá potestad sobre ellos, porque de ahí serán lanzados, dice el libro Apocalipsis, serán lanzados al lago de fuego. ¿Y quiénes van al Sheol? Lo vimos hace 8 días. ¿Quiénes van al Hades? Todos aquellos que no han vivido conforme a la Torá. Sin embargo, tanto los que viven conforme a la Torá, con los que viven conforme a la voluntad del eterno Dios, como los que no viven conforme a la voluntad del eterno Dios, todos
indiscutiblemente partiremos de este mundo, moriremos. Entonces, bajar a las profundidades de la tierra era la muerte, iban a morir, ¿sí? Que iban a morir. Entonces, por eso David está seguro que desde el momento de su concepción, ya desde ese momento, en cualquier momento, él podría morir. Y sabía eso, que él iba a descender a las profundidades de la tierra. Sin embargo, él sabía que por la misericordia de Dios no iba a ir a las profundidades del Sheol. Entonces, si notamos la diferencia, eso es lo que se está estableciendo allí, ¿sí? Entonces, están las profundidades de la tierra y están las profundidades del Sheol. Si el apóstol Pablo hubiera querido decir que Yeshua estuvo allá en las profundidades del Sheol, pues como está escribiendo en griego, hubiera dicho entonces no las profundidades de la tierra, sino las profundidades del Hades, del Hades, del Hades, ¿sí? ¿Qué significa eso de que subió? Sino que había descendido a las profundidades del Hades o del Sheol, ¿sí? Que es en hebreo, Hades en griego. Él lo hubiera dicho así, pero no. Vemos que él dijo fue las profundidades de la tierra. Veamos otro de las profundidades del Sheol para que marquemos la diferencia. Dice Deuteronomio 32:22. Deuteronomio 32:22 dice: el fuego de mi ira está ardiendo y arderá hasta las profundidades del Sheol, la ira de Dios. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes, para demostrar la ira de Dios, la indignación de Dios. Por eso David decía, porque tu piedad ha sido grande para conmigo. Ha sido grande para conmigo, tú librarás mi alma de estar en las profundidades del Sheol. Entonces, las profundidades del Sheol o profundidades del Hades es el lugar de tormento. Entonces, en el pensamiento hebreo se hablaba de las profundidades del Sheol, que era el lugar de tormento, donde estaban las almas. Pero las profundidades de la tierra, cuando se referían a las profundidades de la tierra, significaba la muerte humana, la muerte natural de un cuerpo, que un cuerpo deja de vivir. Es eso. Eso es lo que están diciendo. Y por eso esto es importante verlo, porque precisamente, amados hermanos, podemos mirar el contraste. Así que vuelvo y repito, si el apóstol Pablo realmente hubiera querido enseñar que Yeshua fue al Hades o al Sheol, o como algunos lo llaman de manera equivocada, al infierno, si él hubiera dicho eso, entonces no hubiera dicho profundidad de la tierra, hubiera dicho profundidades del Hades o del Sheol, ¿sí? Profundidad del Hades, porque estas dos expresiones se usaban mucho y se ven en la Biblia. Profundidad del Sheol, profundidad de la tierra, y eran muy diferentes la una de las otras, porque la profundidad del Sheol es el lugar donde está la ira de Dios. Por eso es el lugar de tormento, porque allí está la ira de Dios. ¿Qué se presenta en el Hades? ¿Qué se presenta en el Sheol? La ira de Dios. ¿Y por qué la ira de Dios? La indignación de Dios. Precisamente porque no quisieron vivir conforme a su Torá, no quisieron vivir conforme a su palabra, no quisieron vivir conforme a su voluntad. Por eso allí en el Sheol, allí en las profundidades del Sheol, del Hades, lo que van a encontrar es la ira de Dios. Pero otra cosa es la profundidad de la tierra, que es el estado de muerte de un cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos entender. En Isaías 44:23, Isaías 44:23 también encontramos algo aquí así. Dice, canten alabanzas, oh cielos. Entonces, aquí viene una situación, vamos a entenderla. Canten alabanzas, oh cielos. Mire la contraposición, cielos, tierra. Por eso en la Biblia, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Y en la mentalidad hebrea, los cielos arriba, la tierra abajo. Los cielos eran la exaltación, la tierra era la profundidad. Entonces, por eso les digo que se pueden entender, la profundidad de la tierra se puede entender de dos maneras, ¿sí? La tierra misma como tal, comparada con el cielo, o el estado de muerte de una persona por ser terrenal, por ser mortal, porque es conforme a este mundo en sentido de que es mortal, ¿no? Que muere. Por eso Yeshua se hizo hombre.
Por eso dice que nació de una mujer. Nació de mujer, lo dice el apóstol Pablo. Y por eso el mismo apóstol Pablo dice que él, sí, se sometió a todo, y por eso dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso luego Dios lo exalta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Yeshua? Toma un cuerpo como el de nosotros, totalmente mortal. Es decir, estando en la condición de Dios, se sometió a la mortalidad, a nuestra mortalidad. Entonces, por eso dice aquí, Isaías 44:23, canten alabanzas, oh cielos, porque Yahweh los hizo. Proclamen con júbilo, oh profundidades de la tierra. Proclamen con júbilo, oh profundidad de la tierra. Es decir, a la misma tierra como lo más bajo comparado entre el cielo y la tierra. Es que siempre en la mentalidad hebrea había esa comparación, lo que está arriba y lo que está abajo. Y por eso dice, proclamen con júbilo, oh profundidad de la tierra. Puedes estar diciendo, o sea, la misma tierra, ¿sí? A pesar de estar más abajo, proclame, porque fue ¿qué? También fue creada, porque también fue hecha. Entonen cánticos las montañas y el bosque y todo árbol que hay en él, porque Yahweh ha redimido a Jacob y se ha glorificado en Israel. Aún esto lo podríamos interpretar también como la muerte, en el sentido de que aún estando muertos tenemos ¿qué? Esperanza de resurrección, pero solo aquellos que vivimos en el Señor y que le proclamamos a Él y le cantamos. También podría interpretarse de esa manera. La tierra misma como el punto más bajo comparado entre el cielo y la tierra, o la muerte misma como el concepto que tenían de las profundidades de la tierra, que era la muerte en sentido de saber que vamos a resucitar, y aún de la muerte nosotros podremos proclamar con júbilo a nuestro Dios, porque cuando nos levantemos de la muerte, cuando salgamos de la muerte, porque muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma va al paraíso, y cuando resucitemos, ahí podremos con gloria decir que la muerte fue vencida. Veamos otro texto. Dice Ezequiel 26:20. Ezequiel 26:20 dice, y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Escuche bien. Con los pueblos de otros siglos. Es decir, con aquellos que han muerto en siglos anteriores. ¿Sí? Con los pueblos de otros siglos. Y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, como los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Entonces, mire lo que dice allí. Te haré descender con los que descienden al sepulcro. ¿De qué está hablando? Del sepulcro. Entonces, dice, te pondré en las profundidades de la tierra. Es decir, que las profundidades de la tierra era otra forma de referirse al sepulcro, a la muerte. A esa muerte a la que todos nos vamos a someter. Así que cuando el apóstol Pablo habla de Yeshua, cuando él pregunta, ¿qué significa eso de que él ascendió? Pues que también había descendido a las profundidades de la tierra. Sin lugar a duda, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que Yeshua mismo se había hecho hombre y había ido incluso hasta la muerte, como lo relatan los mismos evangelios, como lo enseña el mismo apóstol Pablo, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que el Mesías fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice allí, en este versículo, ¿sí? Dice, te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, de otros tiempos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Con quién iba a estar? Con los que descienden al sepulcro. Es decir, es una profecía de parte del eterno Dios que se está dando, ¿sí? Como castigo sobre la ciudad, y está diciendo, tú vas a descender, o sea, vas a morir, vas a estar en sepulcro, vas a morir. Esa va a ser tu destino con los que descienden al sepulcro. Vas a morir, ¿sí? Vas a ser destruida. Pero hablando de esto,
Entonces, las profundidades de la tierra tienen que ver con ese estado, ¿sí?, de la muerte en el sepulcro. Veamos este otro que está en Ezequiel capítulo 31, versículo 14. Dice Ezequiel 31, 14. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden al sepulcro. Este texto ya es muy claro. Para que no se exalten en su altura, dice la palabra. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. ¿Cuántos estamos destinados a muerte? Todos. ¿Cuántos? Todos. Todos. Por eso le es dado al hombre vivir, eso es una ley, eso lo dice la Biblia, le es dado al hombre vivir una sola vez y de allí el juicio. ¿Sí? Claro, todos en algún momento vamos a comparecer ante el Señor. Solamente que aquellos que vivamos conforme a la justicia de Dios, a través de Yeshua seremos justificados por medio de nuestro Salvador, por medio de Yeshua, porque vivimos conforme a su espíritu, vivimos conforme a su palabra, vivimos conforme a su Torá. Eso es lo que nosotros debemos entender. Pero todos los seres humanos estamos destinados a muerte. Ninguno puede pensar que no va a pasar a través de ese proceso que se conoce como la muerte. Hablando de la muerte aquí terrenal. Ya la muerte espiritual es otra cosa muy diferente. Y la muerte espiritual, pues, ¿quién irá a la muerte espiritual? Pues todos aquellos que desafiaron al eterno Dios, que no se sometieron, que no quisieron vivir bajo la obediencia al eterno Dios, no quisieron vivir conforme a su palabra, conforme a su Torá, no se dejaron guiar por su espíritu, no quisieron nada de esto, rechazaron completamente. Por tanto, todos ellos irán a la muerte ya eterna, la muerte eterna, que es diferente pues a la muerte terrenal, porque todos vamos a estar en la muerte terrenal, pero no significa que todos vamos a estar en la muerte eterna. Todos aquellos que vivan conforme a la palabra del eterno Dios, pues todos irán ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces, por eso aquí dice, esto dice aquí, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, todos están destinados a muerte. ¿A dónde? A las profundidades de la tierra. ¿A dónde? A las profundidades de la tierra. Entre los hijos de los hombres, con los que descienden, ¿a dónde? Al sepulcro. Al sepulcro. Todos los que descienden al sepulcro. Por tanto, nosotros debemos entender, amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo hablaba respecto a que Yeshua había ascendido, significaba que primeramente había descendido, porque para poder ascender, primeramente tenía que haber descendido. Es decir, primeramente había muerto. Pero al haber muerto él, obviamente hoy todos entendemos y creemos que él resucitó, que su resurrección es la que nos da esa esperanza de vida. Entonces él resucitó. ¿Y de dónde resucitó el Mesías? Pues del paraíso. Entonces, si yo muero ahora, ¿a dónde voy a ir? Eso dependerá, como dice Juan 5:29. Veamos lo que dice Juan 5:29. Bueno, vamos a leerlo desde el 26. Tengo apuntado 5:29, pero es desde el 26. Dice acá, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Recuerde que el título Hijo de Hombre se le da a Yeshua no porque se haya hecho hombre, sino porque a él se le ha entregado el juicio.
Recuerde que Daniel tiene una visión, y en el libro de Daniel se relata esto, y hay una visión profética. Y allí Daniel en su libro relata y dice, veo al Hijo del Hombre venir. Sí, veo al Hijo del Hombre venir entre las nubes de su poder. Entonces, la expresión Hijo de Hombre, muchos la explican y dicen, no, es que Hijo de Hombre significa que Él se hizo hombre, que Él se hizo hombre. Bueno, la realidad es que el significado del nombre, del título Hijo de Hombre, es porque a Él se le ha dado toda la autoridad y todo el poder para hacer el juicio. No olvidemos esto. Por eso se le llamaba a Él Ben Adam, hijo de hombre, ¿sí? Bar Enosh en arameo, ¿sí? Hijo de hombre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos, ¿sí? Que Él tiene ese título de hijo de hombre es porque a Él se le da autoridad para hacer el juicio. Y sigue diciendo, ahora, ¿por qué se le dio autoridad para hacer el juicio? Precisamente porque él se levantó en majestad y en gloria, y porque precisamente Él fue el que subió al ascender en gloria, empezó a repartir la Torá con todos sus mandamientos, como los dones para los hombres, con allí puros dones, puros regalos para los hombres, y por eso Él mismo les va a hacer el juicio a los hombres si aceptaron o rechazaron todos aquellos dones que Él mismo les entregó. Entonces dice acá, no se maravillen entonces por esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Obviamente todos los que han ido al sepulcro es porque han muerto. Cuando dice todos los que están en el sepulcro oirán su voz es porque han muerto. Pero no significa que van a salir los cadáveres de los sepulcros, que es que mucha gente piensa que van a salir los muertos vivientes de ahí, de los sepulcros, van a salir. No, ahí está ya el polvo, ya deshecho el polvo. ¿De dónde resucitaremos? Resucitaremos del paraíso, de ahí saldrán. Entonces, todos los que fueron al sepulcro, todos, ¿sí? Van a oír esa voz. Pero ¿cómo? Mire lo que dice acá. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta resurrección de vida es la que es explicada en Apocalipsis como la primera resurrección. Por eso en Apocalipsis dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad, no tiene autoridad sobre ellos. Entonces, lo que hicieron lo bueno. Recuerde que en la Biblia, esto es parte de la forma de hacer exégesis, una correcta exégesis. Tengan en cuenta esto es una ley, esto es algo que siempre hay que tener en cuenta para hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando se habla de lo bueno, siempre, por regla general, por norma general, lo bueno se refiere a la Torá. Por eso el apóstol Pablo enseña eso. Porque la Torá, porque el mandamiento de la Torá es bueno, es justo, es santo. Él enseña esto. La Torá es lo bueno. Entonces, los que hicieron lo bueno, mire, ¿quiénes son los que van a la resurrección de vida eterna? Los que hicieron lo bueno, es decir, vivieron conforme a lo bueno, la Torá de Dios. Saldrán a resurrección de vida, que es la primera resurrección. Más los que hicieron lo malo, es decir, lo contrario a la Torá, lo contrario a la palabra de Dios, a resurrección de condenación. Entonces, todos los que están en el sepulcro, todos, es decir, todos los que han muerto, en algún momento van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna en la primera resurrección. Otros van a resucitar para condenación, lo que será la segunda resurrección. Pero esos van de derecho a la condenación, al lago de fuego. Mientras que los otros a reinar con el Mesías y posteriormente a estar con el eterno Dios, a verle a Él allí, cara a cara. Entonces vemos acá, amados hermanos, cómo se establece esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 9, hace la pregunta, ¿y qué significa eso de que Él ascendió?
Pues que primeramente había descendido a las profundidades de la tierra. Es decir, que siendo Dios, estando en la condición, en la misma esencia de su Padre, como Dios, tomó un cuerpo como el nuestro, a tal grado que nació de una mujer y por eso se hizo mortal para padecer muerte, al fin de levantarse victorioso en esa resurrección que fue la primicia de la resurrección. Recuerde, Yeshua es la primicia de la resurrección. Por eso es que nosotros celebramos su resurrección y por eso es que nosotros tenemos la esperanza de saber que si vivimos conforme a la voluntad de Dios y hacemos lo bueno, vamos a ir al lugar donde fue Yeshua. ¿A dónde fue Yeshua? Al paraíso. ¿De dónde resucitó Yeshua? Del paraíso. Entonces de allí nosotros resucitaremos para vida eterna. Eso es, amados hermanos. Entonces mire cómo el apóstol Pablo está a través de su carta a los Efesios, está otra vez nuevamente diciendo la condición de Yeshua, a lo que él se sometió, pero también que él se sometió para vivir una vida conforme a la Torá y por eso resucitó a vida eterna. Así que una vez más comprobamos que el apóstol Pablo está realmente en defensa de la Torá, a favor de la Torá y no en contra de la Torá, no en contra de la ley de Dios, como muchos suponen. Amén. Vamos a dejar hasta acá, amados hermanos, y si el eterno Dios lo permite, pues en el próximo estudio bíblico en Shabbat continuaremos estudiando la carta a los Efesios en el capítulo en el que nos encontramos, que es el capítulo número 4. Muchas bendiciones. Recuerde, por favor, darle like, darle me gusta a este video, amados hermanos. Si estas enseñanzas son para usted de bendición, dele like, dele me gusta y comparta a través de sus redes sociales. Hágalo allí. No se olvide visitar nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co. Ahí encontrará todo acerca de nuestro ministerio y también nos puede contactar a través de WhatsApp o Telegram al número que aparece en su pantalla, 301-201-6600. Si vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia para que lo tenga presente. Muchas bendiciones, les habló su amigo, su servidor Carlos Rabat. Hasta la próxima. Shalom.